Muy buenos días para todos, queridos amigos, ¿cómo están? Muy feliz sábado. Es una alegría nuevamente, un sábado más, al igual que todos los sábados firmes, nosotros acá con ustedes pudiendo repasar y estudiar todos juntos la lección de escuela sabática. Como siempre estoy acompañado del pastor Iván, de nuestro querido amigo Beto, también mi compañero, mi amigo, y estamos aquí con ustedes, contentos de poder estar, contentos de poder charlar con ustedes también y compartir esta linda lección que viene bastante desafiante hace un par de sábados que ya empezó. Así que, querido Pastor Iván, Beto, ¿cómo andan? Muy bien, es una alegría encontrarnos nuevamente y poder compartir este espacio de repaso de algunos conceptos, enseñanzas que nos deja el proyecto de Escuela Sabática. Hola Iván, hola Tommy, y la verdad emocionado porque vamos a estudiar y vamos a tocar un tema muy importante y muy poco tocado, que es la ley de Dios, que muchos tienen en controversia, ¿no? Hay ley, no hay ley, la respetamos, no la respetamos, así que interesante la lección de hoy. Muy bien, queridos amigos, antes de empezar quisiéramos con ustedes poder hacer una oración y luego de la oración vamos a disfrutar como siempre de una linda parte especial de todos estos amigos, hermanos que siempre graban para nosotros para poder compartir la parte especial. Oremos. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias, Padre, por el privilegio y la enorme bendición que nos das de poder disfrutar de un sábado más en tu compañía y disfrutar también del estudio y repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, de Amén. que por favor tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude, que nos instruya en este día para poder aprender y repasar nuevos conceptos. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes y, como lo dice así el título de la lección, siempre estamos hablando de educar, ¿no? Bueno, la lección de este trimestre es la educación, así que todos los temas que vamos a tocar a partir de estos sábados hasta que termine este trimestre tendrán una relación muy fina con la educación. En este caso, para este sábado 17 de octubre que estamos con ustedes, la lección se titula La ley como educadora, ¿sí? Entonces vamos a aprender, así como decíamos Beto recién en el saludo, así que él decía, que vamos a aprender qué cosas nos enseña la ley, qué pros y contras podemos llegar a tener a veces, pros en cuanto a la transgiversar, ¿sí? Esto que a veces nosotros vemos de la ley, y los pros, obviamente, si entendemos adecuadamente estos conceptos que abarcan la ley para nosotros. Esta lección de esta semana va a estar resumida en algunos puntos que vamos a tratar con ustedes, queridos hermanos. Como decíamos, la primera es la función de la ley. Uno de los puntos también muy claves y muy paralelos va a ser enseñar a temer a Dios, testificar contra nosotros, sí, a favor de nosotros, darnos prosperidad, y también de las últimas, uno de los últimos desarrollos es los que guardan la ley, qué personas guardan la ley, qué beneficios tienen, sus luchas y sus ideales, ¿sí? No estoy viendo muy bien ahí qué dice la palabrita al último. Bien, bueno, queridos amigos, vamos a preguntarle a Beto. Beto, ¿qué nos podés contar acerca de esto que decíamos recién, de enseñar y temer a Dios? ¿Qué involucran, qué aspectos, qué características tiene este día también particular para nosotros? Muy bien, Tomás. Es de mucha importancia entender que a temer a Dios hay que aprender. Vimos clases pasadas y semanas anteriores que Dios intentó enseñarnos en el Edén. Lamentablemente, a raíz del pecado no pudo directamente enseñarnos Dios, pero dejó pautas de la salvación. Bueno, tuvimos que aprender la salvación que venía por medio de Jesús. Pero a raíz que pasó el tiempo, vemos encontramos en la Biblia una historia, un testimonio que nos relata qué es lo que quería hacer Dios con el pueblo. Nosotros sabemos que hasta la llegada de Moisés, el pueblo se enseñaba dialogalmente. ¿Qué quiero decir? De familia en familia, de boca en boca, se pasaban los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios. Pero en este momento en especial, Dios le enseña algo al pueblo por medio de Moisés. Y vamos a leer, vamos a meternos de lleno en esta parte de la lección, que es enseñarnos a temer a Dios. ¿Cómo Dios enseñó al pueblo a temer a Dios? En Deuteronomios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, el versículo 9, comienza allí. Y escribió Moisés esta ley. Freno un minutito acá antes de seguir. Dios le pidió que escribiera la ley. ¿Para qué es que escribiera? Para que perdure, para que quede. Ya desde ahora, desde ese momento, el libro de la ley, que no simplemente significaba los 10 mandamientos, sino todas las leyes y mandatos que le había dado a Moisés, tenía que escribirlos en un libro, no eran tablas, sino eran piel de cordero. En aquella época se escribía en esos rollos. Gracias, Iván, gracias. Se me había ido en rollos. Rollos, así y después vienen los papiros. Y después los papiros, gracias. Justamente, Dios le mandó a Moisés que escribieran la ley. Acuérdense que no estamos hablando de los 10 mandamientos, sino todos los mandatos posteriores que le dio a Moisés. Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban, sigo leyendo el versículo 9, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿Qué hizo con estos rollos?
se los encargó al pueblo, y específicamente a los sacerdotes y a los ancianos. Se los encargó para que enseñen, para que lean. Y les mandó diciendo, el versículo 10, perdón, diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión y en la fiesta de los tabernáculos, acá va solamente para el pueblo de Israel. Ellos cada cierto tiempo tenían que leer la ley. Nosotros podemos aplicarlo que de tanto en tanto, de tiempo en tiempo, ahí de 7 años en 7 años, tenemos que leer la Biblia. De tiempo en tiempo puede ser todos los días, de tiempo en tiempo. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová. Acá quiero ir cerrando esta partecita de cómo Dios le mostró al pueblo para aprender su ley. Primeramente el pueblo tenía que oír. ¿Qué tenía que oír? ¿Qué cosa? Lo que estaba escrito, lo que le había mandado escrito a Moisés. ¿De quién lo tenía que escuchar? De toda la gente, por ejemplo, en este caso, era de los sacerdotes, de los ancianos. ¿Cuándo? De tiempo en tiempo. ¿Cuándo era de tiempo en tiempo? Cada vez que el pueblo se reunía. Cada vez que el pueblo se reunía, teníamos que oír. Y la repetición constante del escuchar los mandamientos de Dios, de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, nos hace aprender, nos hace entender qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y por consecuencia, nos hace temer. Y déjeme decirle que, como dice acá la plaquita, el temor de Dios no es el miedo, ya lo habíamos dicho anteriormente, no es el miedo, sino es como el respeto, es cuando un padre le enseña a sus hijos a que no tienen que hacer diferentes cosas. ¿Por qué? Porque la consecuencia de sus actos van a recaer en el mismo hijo. Por ejemplo, cuando un padre le dice a un hijo, tened cuidado con los enchufes, no toques a un chiquito, por supuesto. ¿Por qué? Porque el que se lastima es el mismo chico. La ley nos muestra eso. La ley nos muestra que si nos apartamos de Dios, nos apartamos de sus mandamientos, nos apartamos de su ley, la consecuencia de eso recae sobre nosotros. No como un castigo de Dios, sino como un castigo hacia nosotros mismos. Es un consejo que nos da Dios. Miren lo que dice aquí. Un espíritu de reverencia comprende que el corazón debe ser custodiado por el poder de Dios. La ley, el carácter de Dios, es el poder de Dios que tenemos que seguir. Los ángeles ministradores abren los ojos de la mente y el corazón para que estos puedan ver cosas admirables en la ley divina, en el mundo natural y en las cosas eternas reveladas por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir para terminar rápidamente esto? Lo que dice Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Muy llamativo lo que decía Beto, si ustedes prestaron atención, amigos y amigas que están escuchándonos, en cuanto al poder que tiene la ley en nuestra vida. Y ahora vamos a pasar a algo también importante que nos va a contar el pastor Iván, que es en cuanto a que la ley testifica contra nosotros, ¿sí? Suena un poco contradictorio, pero de a poco lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? No es algo negativo, sino más bien es algo positivo si nosotros entendemos el fin, ¿sí? No el fin de la ley en sí misma, sino a lo que me lleva a la ley. Pastor Iván. Muy bien. Tenemos que recordar que la gran mayoría de los que están escuchando y los que estamos aquí hemos pasado por las aulas, y vamos a tomar un ejemplo, la escuela primaria. Y en toda escuela, en todo grado, el docente
da su libro de texto o sus libros de texto. Y en base a eso, el docente, digamos, da su clase, establece el sistema de enseñanza, cómo va a impartir el conocimiento, la forma, cómo va a dar el libro de texto, ¿verdad? Para que los chicos, los alumnos aprendan. Y a medida que van pasando el tiempo, los chicos, ya sea en la escuela primaria, secundaria, universidad, se va, digamos, exigiendo mucho más de acuerdo a ese manual. Algo semejante pasa con lo que introdujo Beto y Tomás en cuanto a la ley, que esa ley había sido dada justamente un momento, digamos, allí en el Sinaí con Moisés, antes de introducirse a la Canaán terrenal, allí los 10 mandamientos, y como bien dijo Beto, y otros conceptos más, que estaban, que luego Josué y la tuvo que poner al lado del arca, ¿sí? Los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la función de la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito? Y vamos a ver algunos versículos que la función directamente, digamos, de los 10 mandamientos es llevarnos, mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo. Es mostrar nuestras debilidades, ver en qué cosas tenemos que corregir en nuestra vida espiritual, ¿no? Por eso, Deuteronomio 31, 26, así todo el capítulo está el contexto, la aclaración de cuándo se da y se introduce los 10 mandamientos y se pone delante, digamos, en el arca, justamente como un recordativo, como un testigo. Esto es interesante, un testigo. Es decir, que Dios sabía lo que le iba a pasar al pueblo de Israel cuando se introduzcan, estén en la tierra prometida. Sabía que en algún momento se iban a desviar, pero los 10 mandamientos tenían, digamos, la función como un acta. Miren, ustedes firmaron un pacto antes, hicimos un pacto, y si ustedes son fieles a esto, a los 10 mandamientos, a las leyes, a lo que se ha establecido, y van a ver las cosas que por la obediencia, por la fidelidad a Dios, Dios también los iba a prosperar. Si ustedes se ajustan a esto, van a ver las bendiciones, ¿sí? Y entonces Dios puso esto como testigo. Es interesante que no solamente puso como testigo, los 10 mandamientos son testigos, sino también el cántico de Moisés. Es interesante, no sabemos la melodía, allí en Deuteronomio 31, allí está también el cántico de Moisés. Es interesante cómo a veces los conceptos a través del canto se pueden recordar mucho más, ¿sí? Como, digamos, a través del canto, una idea, una verdad, se puede, hasta nosotros después la podemos repetir, ¿sí? Y se puede quedar mucho más impregnado en nuestra mente. Los salmos, que son justamente cantos, y es otra forma también de que las verdades de Dios, los principios, puedan quedar grabados en nuestros corazones, ¿no? Entonces, la función de un testigo es decir lo que ha visto y oído. La ley dice lo que ve en nosotros, como decíamos hace rato, nuestro pecado. Y por ahí, como decía Tomás, puede ser medio contradictorio, porque siempre será un testigo contra nosotros. Y justamente es como un semáforo, porque los 10 mandamientos nos dicen con este ejemplo sencillo, es para mostrarnos si nuestra vida está en una situación roja, amarilla o vamos bien. Entonces, y si estamos mal, el remedio para nuestro pecado no es los 10 mandamientos, sino el remedio es Jesucristo, ¿no? Y entonces, la placa también ahí establece de que el otro testigo es el canto, allí en Deuteronomio 31, 19, el cántico de Moisés, que lo vamos a cantar en la eternidad, y ahí vamos a aprender, digamos, cómo habrá sido la melodía originalmente, ¿no? Y esperamos el día en que ni la ley ni el cántico de Moisés sean más testigos en contra nosotros cuando estemos con Cristo allí en los cielos, ¿no? Hay una cita muy importante.
que Elena de White dice que cuando comience el juicio y todos sean juzgados por las cosas escritas en los libros, la autoridad de la ley de Dios será considerada en una luz completamente diferente de la que ahora existe en el mundo cristiano. Nosotros vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Pero ¿qué pasó? Satanás ha cegado los ojos de los hombres hoy en día, ha confundido su entendimiento, así como lo cegó con Adán y Eva y los indujo a la transgresión. Y la ley de Jehová, los 10 mandamientos, es grande, así como su autor es grande. Y en el juicio será reconocida como santa, justa, buena en todos sus requerimientos. Y por eso los que quebrantan los 10 mandamientos van a entender que tienen una serie cuenta que arreglar con Dios, pues las exigencias de Dios son decisivas. Y termino con esto. Así cuando el profesor nos toma un examen de acuerdo al capítulo, o al libro, o al manual, nosotros todos los días en nuestras vidas, nuestra referencia es ese manual que es los 10 mandamientos, que son, digamos, nuestra referencia para ver si realmente estamos haciendo bien las cosas ante Dios. Por eso que la ley tiene, analizando más en profundidad, tiene una función también, podríamos decir, educadora, formadora, que nos lleva, obviamente, a Cristo, ¿no? Bien, remarco el ejemplo que daba el pastor, ¿no? Esto de la ley a modo de una evaluación final espiritual en nuestra vida. Recuerdo que un pastor también usando este ejemplo daba como indicio de que a veces los cristianos le tienen mucho miedo al juicio de Dios porque creen que es algo malo, es algo dictatorial, es algo que los va a excluir de la presencia de Dios, ¿no? Y lamentablemente es así para aquellas personas que no quieran obedecer a Dios, pero también viendo el otro lado positivo, correcto y de amor, ¿sí? Que engloba la ley de Dios, podemos pensar de que la ley nos da prosperidad, tomando el ejemplo que usaba el pastor Iván, sí, que yo escuché también de otro pastor, es que nosotros no nos debemos preocupar porque, ay, ¿cómo me irá en esa evaluación si yo ya sé que vine estudiando mucho tiempo para rendir ese examen, ¿no? No tengo que tener miedo de que si iré a desaprobar ese examen o alguna que otra cosa, porque si yo, vuelvo a remarcar, vengo estudiando sucesivamente, obviamente quiero aplicar ese conocimiento en una evaluación, que va a ser, obviamente, de manera analógica, ¿sí? El juicio de Dios. Luego tenemos otro punto, otra característica de esto de la ley como educador, que es de darnos prosperidad, ¿sí? También en el Antiguo Testamento, Dios, de otra manera distinta, le habla a Josué, ¿sí? También a este líder espiritual, hablándole, ¿no? Conocemos siempre este famoso versículo de Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Otro muy conocido también es el famoso, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Decía Josué en uno de sus versículos, pero yo y mi casa serviremos al Señor, hablando también de este buen principio que él tenía presente, que era obedecer la ley de Dios, obedecer sus mandamientos, sus principios, más allá de cualquier cosa. Este versículo también de Josué 1:7 remarca lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Josué 1:9 vuelve a decir más o menos lo mismo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque es bueno que nosotros dediquemos un tiempo para poder, no sé si el pastor o Beto lo nombraron, poder mirarme en ese espejo espiritual que es la ley para mí. Más allá de ser como una evaluación, como una ley o como una ley de tránsito, así como un semáforo que me avisa si yo estoy en rojo, en amarillo, en verde. También ahora yo voy a poner un ejemplo que incluso está en el libro de Santiago, ¿sí? El capítulo 1, versículo 20 y 22, donde dice que la ley es como un espejo, ¿sí? Un espejo que me muestra los errores y falencias que yo tengo, ¿sí? Acá dice, una de las funciones más importantes de la ley es darnos prosperidad, es decir, que tengamos éxito en aquello que emprendamos. Todo lo que salga de mi vida, todos los emprendimientos, propósitos, planes y metas que yo haga, si no están tomadas de la mano de Dios, no son nada, y eso lo sabemos, ¿sí? Ahora, si a eso le sumamos
que esos planes y proyectos estén sumados de la mano de Dios y que yo aparte pueda obedecer cada uno de los principios y leyes, puedo tener una doble y extra prosperidad y éxito en todas las cosas que yo haga. Fíjense lo que sigue diciendo. La ley nos enseña a vivir de acuerdo con los parámetros divinos. Y acá no es, se hace lo que Dios quiere. Acá es, Dios nos dice a nosotros, hacé lo que vos quieras, pero fíjate que lo mío es lo que más te conviene. Porque a veces decimos, no, porque allá en tu iglesia, ¿sí? En tu iglesia se hace lo que dice, ¿no? Se hace lo que el pastor quiere, ¿sí? Porque no te dejan hacer tal cosa, ¿no? Y muchas veces nosotros como cristianos, como adventistas también, como hijos de Dios principalmente, debemos recordar que siempre Dios nos da recomendaciones, nos da principios y sobre todo su ley para que nosotros obedezcamos de todo corazón, porque va a ser lo mejor para nosotros. Miren, aquí hay una cita de Elena de White, ¿sí? En la conducción al niño. El sábado anterior estuvimos hablando acerca de la familia, de cómo tenían que ser los hijos, también en este camino de educación cristiana. Dice lo siguiente, la prosperidad temporal y espiritual han sido prometidas a condición de que se obedezca la ley de Dios. Pero no leemos la palabra de Dios y así no nos familiarizamos con los términos de las bendiciones, de la bendición que ha de darse a todos los que presentan diligente atención a la ley de Dios y la enseñan diligentemente a sus familias. A veces nosotros nos equivocamos, a veces nosotros no seguimos ahí lo que realmente Dios quiere para nuestra vida, y por eso no tenemos el mejor éxito, como Dios nos dice que vamos a tener. Y sigue diciendo, la obediencia a la palabra de Dios es nuestra vida. En otra manera, en otras palabras, puede ser también que es indispensable, y es sobre todo para usted y yo, querido amigo, nuestra felicidad ante todo. ¿Y por qué remarcamos esto? ¿Y por qué también Elena de White, inspirada por Dios, los da en un contexto de educación para los niños? Sabiendo que nuestra familia también es el centro de atención para Dios, sabiendo que también es algo que Dios quiere trabajar día a día y constantemente con nosotros, debemos enfocarnos, ¿sí? Por hacer lo mejor posible para tener mayor prosperidad en lo que nos propongamos con Dios. Siguiendo esta línea, sabemos que a la hora de poder obedecer la ley de Dios hay luchas. Hay personajes también de la palabra de Dios que presentan distintas problemáticas y distintos ejemplos de vida que nosotros vamos a charlar también con Beto. Así que Beto, por favor, contanos un poquito cómo es esto. Muy bien. Venimos hablando de que es necesario aprender a temer a Jehová, aprender de su ley. Sabemos que la ley es como un espejo, bien decía Iván. Sabemos que realmente el aprender, el vivir conforme a la ley de Dios es totalmente positivo para el ser humano. Es volver a tener el carácter de Dios. Es totalmente bendecido, es una bendición caminar y volver a tener ese carácter restituido que tuvo Adán y Eva. Lamentablemente es nuestro trabajo hasta que Jesús venga y mucho más también, ¿no? Porque la santificación, todo eso requiere toda nuestra vida. Pero el tener esos pequeños rasgos de Cristo Jesús, el vernos como un espejo, como explicaba, y parecernos a Cristo Jesús, es sumamente positivo, es de mucha bendición, y por medio de Jesucristo es de salvación y vida eterna. Pero lamentablemente no tenemos que olvidarnos, lamentablemente no tenemos que dejar de lado que vivimos en este mundo. Estamos en este mundo de conflicto. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 31:21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Vemos que los antiguos anhelaban seguir y buscaba, antiguos me refiero a los profetas antiguos y a los que buscaban la ley de Dios, buscaban la ley para prosperar.
Y como dije anteriormente, eso es muy bueno, pero no olvidemos que estamos en este mundo de conflicto. Y quiero llevarlos a la Biblia nuevamente y a lo que dijo Jesús. San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Y después voy a leer San Juan 16, 33, para terminar esta parte. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que lamentablemente, aunque quieras seguir la ley de Dios, o sea, eso es bueno, eso nos ayuda a crecer como hijos de Dios, nos ayuda a vernos como un espejo parecido a Jesús, nos ayuda a reconocer el carácter de Dios. Pero lamentablemente en este mundo, así como a Jesús apalearon, así como a Juan el Bautista, que fue después decapitado en la cárcel, así como Job, siendo perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, así como Pablo y otros, lamentablemente no siempre va a ser una vida próspera. Sí próspera en Dios, sí próspera creciendo al carácter, a la semejanza de Dios, pero no capaz que con nuestras luchas, con las luchas que tengamos, muchas veces vamos a caer, pero gracias a Dios vamos a poder ser levantados. Y miren lo que dice esta promesa en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y miren lo que dice Elena de White en el Ministerio de Curación, para agregar un poquito más a esta placa. Y miren cómo arranca, con una pregunta reflexiva, una pregunta para entender, para reflexionar, para meditar, para pensar. ¿No creéis que Cristo aprecia a los que viven enteramente para Él? ¿No pensáis que visita a los que, como el amado Juan en el destierro, hablando de Juan, el apóstol Juan, cuando estuvo preso, se encuentran por su causa en situaciones difíciles? Dios no consentirá en que sea dejado solo uno de sus fieles obreros para que luche con gran desventaja y sea vencido. Dios no te va a dejar solo, Dios no me va a dejar solo, Dios no nos va a dejar solo para que luchemos. Él guarda como preciosa joya a todo aquel cuya vida está escondida con Cristo en él. De cada uno de ellos dice: te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Ese anillo da simbolismo en la antigüedad, cuando se le daba al hijo pródigo, que se le devolvió el anillo con el sello del rey, con el sello que le da autoridad a tener dominio sobre las cosas de Dios, sobre la cosa del dueño con quien nos fue dado ese anillo. Así que Dios nos guarda como una preciosa joya en nuestras luchas. Es muy interesante, ¿no? Esto de poder ver el cristianismo, la ley de Dios, como íbamos viendo, como algo bueno. Y ahora lo vamos a entender mejor en la parte que nos va a compartir el pastor Iván, en su ideal. ¿Cuál es el ideal de la ley? ¿Ponernos reglas? Quizás. ¿Ponernos límites? ¿O ser en cierto modo una regla de amor para nuestro mejor desarrollo en este mundo? Vamos a ver qué vamos a escuchar acerca del pastor Iván también, que podemos resumir de este día tan lindo. Este es un tema, hablando de la ley de Dios y hablando de Jesús. Es un tema que da para mucho hablar en cuanto al concepto y a la función de los 10 mandamientos y si está caducada o no, como muchas veces otros hermanos evangélicos interpretan. ¿Por qué? Porque algunos manifiestan de que como Jesús fue ejemplo nuestro en todo, y vemos en la palabra de Dios que Cristo no vino a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplir, o como dice aquí en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús anduvo en perfecta condición,
que en otras maneras Jesús nos dio ejemplo, algunos dicen. Como Jesús ya fue nuestro ejemplo, ya murió en la cruz por nosotros, ya cumplió un propósito, por lo tanto, ya no tiene ninguna función, digamos, legal, los 10 mandamientos, porque fueron abolidos por Cristo en la cruz. Y queremos decirlo que no es así. Todavía los 10 mandamientos están vigentes. Es verdad que el Señor Jesús nos enseñó que el hombre hubiese podido vivir sin pecar. Que el hombre, Adán y Eva, ellos hubiesen vivido sin pecar. Y entonces Jesús, como muchos textos de la Biblia nos señalan en Filipenses, en Lucas, en Hebreos, en Salmos, que las veces que él habló sobre los mandamientos, sobre la ley, que vino a ser la voluntad del Padre, que permaneció junto al Padre y por lo tanto cumplió en todo, el hombre también hoy puede vivir tomado de la mano de Jesús y ser obediente a lo que el Señor nos pide en su palabra. Los 10 mandamientos, la función es mostrarnos, señalarnos a Cristo, llevarnos a Cristo y mostrarnos en qué estoy fallando. Pero tomado de la mano de Cristo, el hombre puede vivir sin pecar hasta que Cristo venga. Y la única forma de no pecar es mirando los 10 mandamientos y estar tomados de la mano de Jesús, de Dios, y no separarme. No cometer el error que cometió Eva, Adán, de separarse mutuamente y después desobedecieron. En nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que estar tomados de la mano del Señor, ¿no? Por eso dice que Jesús fue obediente en todos, respetó la ley de Dios, que Jesús crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres, se dejó educar por la ley, obedeció la ley para agradar a Dios, se le deleitaba en obedecerla y guardó esa ley por amor a Dios, cumplió, ¿no? Aunque obviamente que nosotros no podemos guardar la ley perfectamente, como Jesús lo hizo, pero sí somos llamados a andar como Él anduvo, sin pecar, pero tomado de la mano de Él, ¿no? Por eso que los 10 mandamientos es un termómetro, la observancia, la fidelidad, la obediencia, que mide nuestra fe como nuestro amor hacia Dios y también hacia nuestro prójimo, ¿no? Ponemos la siguiente placa y ya para ir finalizando, sobre Jesús como nuestro ejemplo. En su vida y sus lecciones, el Señor Jesús nos dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios y por su ejemplo nos mostró cómo debemos nosotros los hombres hoy obedecerla. Déjeme decirle algo. Es interesante que en la palabra de Dios no solamente encontramos los 10 mandamientos, encontramos otras leyes sobre salud, leyes, digamos, de sanidad, de alimentación, que son interesantes en el ámbito que se la dio Dios a Israel. Y créanme que hoy en día la sociedad, cuando patea el tablero de la ley de Dios o de un estilo de vida, se está perjudicando. Esto está escrito hace años, por algo. Por algo el Señor dejó los 10 mandamientos. El hombre necesita un marco de referencia para saber cómo está su vida, hacia dónde va, y ese marco de referencia es la palabra de Dios y también específicamente los 10 mandamientos. Quisiera empezar mandando un saludo a los hermanos de Neuquén, que ellos están pasando por una situación difícil, ya que una de las hermanas de ahí, de la iglesia del Distrito Oeste, ha fallecido. Ella se llama Sandra. Y también pedir oración a todos los que están viendo este video por la iglesia de Neuquén, que es una iglesia nueva, la iglesia de Adonai, ¿sí? Que está creciendo con la ayuda de Dios, con muchos problemas y dificultades. Yo les mando mensajes cuando puedo a los hermanos y les digo que si están pasando por esta dificultad,
Y en este momento y en esta situación es porque realmente Dios los va a hacer unos guerreros extraordinarios. Beto, ¿quisieras mandar un saludo a alguien también? Sí, 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 sí. Primero sumarme también a tus oraciones, la verdad que, bueno, una lástima lo que contaste y sumarme y pedir, ya que estamos, hace poquito también me enteré de un hermano de iglesia que le agarró neumonía, ya es un hombre grande, y bueno, pedir porque se sane y bueno, hoy me mandó un mensaje de que está mejorando, de que ya no tiene fiebre, así que la verdad también una bendición de que esté saliendo de a poco de eso. Así que pedir oraciones para todos los hermanos, ¿no?, que están pasando en estos momentos, tiempos de dificultades, tiempos de enfermedad con este COVID, y sumarnos todo en una oración. Y quiero saludar también rápidamente como siempre, de la Villa Libertador, a mi familia allá en Buenos Aires, a los miembros de la iglesia de San Justo, allí en Buenos Aires, en La Matanza, y a mi familia también, que ya la nombré recién. Así que un abrazo grande para todos ellos, gracias por seguirnos, sigan aprendiendo de la Biblia, sigan estudiando como todos los sábados con nosotros el folleto de la Escuela Sabática. Bien, yo también quiero sumarme a los agradecimientos y pedidos, sobre todo en estos tiempos son muchos los pedidos de oración. Creo que este tema de pandemia afecta a todos, a todas las denominaciones, a toda la población, y creo que mucha gente también está angustiada ante toda esta situación, y yo creo que la palabra de Dios, la oración y las promesas que están en la Biblia pueden llevar consuelo y fortaleza a muchas familias, aún aquellas que no conocen de la Biblia, ¿no? Quizás quienes conocemos la Biblia nos fortalecemos, o podemos decir estamos preparados para enfrentar cualquier desenlace, aunque sea trágico, porque creemos en los cielos nuevos, en la tierra nueva y en la resurrección, y sobre todo en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, donde no habrá más dolor, ni muerte, ni llanto, ni todas estas cosas que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero bueno, también sumarme a los pedidos, a los agradecimientos y a la vida de la iglesia aquí en el distrito donde estamos, San Justo, a la iglesia de Colonia Silva, Saralegui, Beri Pintado, bueno, ustedes siempre lo escuchan todos los sábados, aquí San Justo, San Javier, y bueno, y pedir a los hermanos que más que nunca hoy hay que cuidarse, ser responsables y hacer nuestra parte, nuestra salud personal, cuidarnos en la salud, alimentarnos adecuadamente, ¿no? Muy bien. Beto, ¿quisieras hacer la oración final para despedirnos? ¿Cómo no? Oremos. Querido Dios, Señor, te damos gracias por tu santa ley, te damos gracias porque con ella, como dijo Tomás, nos acercamos a ti, a tu carácter, a tu amor, a tu bendición, a tu misericordia. También te queremos pedir por todos aquellos que están pasando tiempos de angustia, tiempos de luto, tiempos de tristeza, que tú seas como la paz en su vida, en su tormenta, que tú puedas bendecir cada una de sus vidas y transformar lo malo en algo bueno, en alegría y en vida eterna, Señor. Por favor, acompáñanos en este día y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, nos estaremos viendo, Dios mediante, el sábado que viene con un nuevo repaso y resumen de la escuela sabática. Que Dios los bendiga mucho.